CEBEWAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentan Tiempo y Memoria, con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a Tiempo y Memoria. Hoy vamos a hablar del turismo y me voy a permitir hacerle preguntas a nuestra invitada porque ella es especialista en turismo. Es la doctora Donatella Occhipinchi y ella, desde sus estudios en historia a nivel maestría y ahora en doctorado, ha hecho investigaciones del turismo porque es un tema que le apasiona a los viajeros, los turistas. Y entonces hoy quiero que nos platique de entrada de su última investigación, que es cómo se impulsó el turismo en el estado de Querétaro en la posguerra hacia finales de 1948 y el papel destacadísimo que va a tener lo que fue la hacienda ganadera del Jacal, que se va a convertir en el centro turístico queretano. Hola, doctora, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí muchas gracias, Ceci, por la invitación. Y sí, efectivamente, el tema que voy a abarcar hoy es el turismo. Bueno, mi especialidad es abarcar el turismo desde una perspectiva histórica. Entonces, nos basamos en fuentes de la época, de acuerdo a la época que vamos a estudiar, y naturalmente es el turismo del pasado, no con la metodología o con las pretensiones que hay hoy en día en el turismo, ¿sí? Entonces, yo hice una investigación que es parte de mi tesis doctoral, que llevaba el título de Políticas Públicas e Iniciativas Privadas para Impulso del Turismo en Querétaro en las décadas de 1940 a 1960, el caso del Jacal. ¿Sí? Oye, a ver, primero danos el panorama general. Sí. México, bueno, el mundo venía saliendo de la guerra, estábamos en plena posguerra, pero en un desarrollo económico importante. Ya sí. La visión del Estado mexicano había cambiado, el ámbito rural y el sector productivo basado en el campo ya había quedado en el pasado. Ahora se trata de industrializar el país a pasos agigantados y ¡pum! Ahí se insertan los servicios y el turismo, que es tu tema, ¿no? Y a ver, platícanos qué pasa en México y en Querétaro en esa década, o en esas décadas. Sí, bueno, a mediados, estamos hablando de a mediados de los años 40, con el gobernador Agapito Pozos se trata de modernizar la ciudad. Entonces faltaban servicios para que también en Querétaro se invirtiera. Faltaban servicios, por ejemplo, de diversión, cines y todo, y también nuevas industrias o renovar también las que ya existían. Entonces hubo toda una política prácticamente para impulsar que la ciudad se modernizara o que también se dinamizara su economía. Pero un poquito antes se trataba de impulsar a México como una alternativa al turismo, ya que estábamos antes en guerra. Entonces, para que los norteamericanos no fueran a Europa por el estado de guerra que había, México se proponía como una tierra atractiva con todos sus monumentos y bueno, todo su patrimonio que conocemos. Sin embargo, faltaban los servicios, ¿sí? Los servicios finalmente que pudieran satisfacer las necesidades. Entonces, hubo esa necesidad de crear servicios modernos que estuvieron a la altura para atraer al turismo internacional. Pero hubo una serie de problemas porque finalmente todos los insumos también servían para la guerra, pero es a mediados como de la década de los 40, después de la guerra,
que Querétaro también se quiere proponer como un estado, una ciudad que pueda recibir turismo internacional. Por lo cual, entre las propuestas, que hubo muchas propuestas para dinamizar sí, la economía queretana, entre los cuales fue la creación de nuevos hoteles. Entonces fueron muchas las propuestas, pero solamente 3 fueron las que se aceptaron. Oye, ¿sí? antes de que nos hables de estas 3 propuestas, tú dices, en tu investigación nos recuerdas que Querétaro unos añitos previos a esto, había sido nombrado zona de monumentos. Sí. Entonces eso yo infiero que el gobierno lo aprovecha porque dice, miren, no somos cualquier ciudad, ¿eh? Somos, por supuesto, pero allí también había cambiado también la mentalidad. Se quería crear también otro tipo de turismo, un turismo donde hubiera más diversiones. Aquel era un turismo de tipo cultural, sin embargo, se necesitaba la creación de infraestructuras o de estructuras que también incluyeran ciertos atractivos o ciertos servicios. Por ejemplo, era la época del automóvil. Entonces, estas nuevas estructuras hoteleras que se crearon ofrecían una zona para estacionar el coche, ¿sí? Porque esta es la cosa interesante. Justamente a partir de ese nombramiento de la ciudad como típica, no se podía construir en el centro de la ciudad. Sí, se podía reestructurar, pero siempre respetando el estilo arquitectónico, por lo cual las nuevas estructuras hoteleras se construyeron afuera de la ciudad. Por ejemplo, hubo el Hotel del Marqués, que muchos queretanos lo recuerdan, que está en la calle, sigue existiendo, está en la calle de Juárez, ¿sí? Antes de llegar a universidad. Eso fue uno de los hoteles que se crearon gracias a estos beneficios fiscales que se otorgaron, ¿sí? Okay. Y entonces, y esto respondía finalmente, fue el primer hotel construido de forma vertical, ¿sí? Y tenía prácticamente servicios que satisfacían los viajeros de la época. Fue construido cerca de la primera zona industrial de Querétaro. Entonces, ¿Era la era? Era la era. Y entonces esto iba a satisfacer las necesidades de los viajeros, de los ejecutivos, ¿sí? Entonces, las habitaciones contaban con agua caliente, con iluminación, el baño privado, porque Oye, antes los baños se compartían. Porque Sí. eso me llamó mucho la atención de tu investigación, porque ¿qué crees? Que eso yo ya te lo había leído en tu investigación de maestría tesis, pero estábamos en el Porfiriato. Y quiero decirte que me desconcertó ahorita que en el Porfiriato sí te leí que los baños entre el plus decían agua caliente y baño inglés, es decir, del que le jalas, o sea, de los que ahorita conocemos que no eran habituales en la época. Oye, pero ya estamos casi en el 50 y ¿a poco se siguen ofertando como sí, plus? pero baño privado ya. Sí, adentro de la habitación, porque antes los baños estaban afuera de la habitación. Entonces ahorita una cierta privacy, ¿sí? Con mobiliario nuevos, calefacción. Entonces esto prácticamente eran los servicios. Había también salas de lecturas, de descanso, el restaurante adentro del hotel. Mientras que sobre la carretera se construyeron 2. Uno sobre la carretera a San Miguel de Allende, que fue la posada de las Campanas, que conservaba una estructura rural, ¿sí? Esto era para los que sí viajaban en coche y que no deseaban entrar al centro de la ciudad. Entonces, para poder descansar y después retomar su camino al día siguiente. Entonces, era una serie de bungalows, ¿sí? Entonces, también con todos los servicios, con iluminación, con baños, pero la posada de las Campanas no contaba con restaurante. Y eso dependía, era el mismo dueño del hotel, del Gran Hotel. Pero el boom, lo que sí fue impactante o que cambió el estilo de vida para Querétaro y sobre todo para los queretanos, sí,
que fue construido con la intención, sí, de dar alojamiento a los viajeros que se desplazaban en automóvil, pero finalmente tuvo un impacto en los queretanos. Antes que nada fue el primer hotel con alberca aquí en Querétaro, ¿sí? Y esto fue de verdad revolucionó las mentalidades, porque antes los queretanos se iban hasta la ciudad o hasta el municipio de Tequisquiapan. Entonces, para evitar que se desplazaran, sí, se construyó este hotel, no solamente para los viajeros, pero también que el resto, todos los atractivos los pudieran emplear los locales. Y entonces, y naturalmente el tipo de gente que atraía era la élite, ¿sí? Naturalmente que consumía, pero considerando la alberca del Jacal fue muy impactante para los queretanos. Durante la semana, entonces eran también, no era un club privado, entonces la entrada estaba abierta también para la gente que no estuviera, no fuera de la élite, pero una cosa muy importante, que también el equipo de natación de la UAC, sí, en aquel entonces se entrenaba en la alberca, sí, del Jacal. Entonces, durante la semana, sí, allí había entrenamientos o muchos niños aprendían a nadar, mientras que el fin de semana, pues, estaba reservado para las familias, sí. Y lo importante aquí, lo más curioso, es que había una alberca también para las mujeres. Bueno, había una alberca grande, la semiolímpica, donde sí, mixta para hombres y mujeres, sobre todo para mujeres que venían de la Ciudad de México, estaban un poquito más atrevidas a exponer su cuerpo en público, mientras las mujeres queretanas estaban se habían criado bajo otros aspectos morales, y entonces sí hacían uso de una alberca privada. Y esto sí, bueno, a mí me lo han contado, porque pues las fuentes de mi tesis fueron, sí, mucho me basé en lo que fue la historia oral, que considerado el tiempo que está más cercano a la actualidad, entonces sí pude recaudar muy buenas entrevistas de gente que sí estuvo frecuentando ese espacio. Y también de los dueños, ¿verdad? De los señores dueños del Jacal. Sí. ¿Quiénes son? Recuérdanos. Fernández Europe. Okay. Sí, bueno, que son los nietos también, ¿sí? Y además, fíjate que es un ejemplo, pues, a seguir, considero, porque ellos vienen de una devastación terrible. Ellos eran de las haciendas ganaderas más importantes de Querétaro. Viene la fiebre aftosa, les matan a todo el ganado. Incluso hay esquelas en los periódicos dándoles el pésame. Y en lugar de reconstruirse como hacienda ganadera, o tuvieron la visión de decir, ahí ya no está el negocio, vámonos al turismo. Sí, exactamente, ¿verdad? Porque en esa época se trataba de impulsar el turismo como diera lugar, porque faltaban servicios, entonces era importante, lo que se quería fomentar era el turismo automovilístico, pero para eso se necesitaban de servicios a lo largo de las carreteras. Entonces la hacienda del Jacal, antes que nada, contaba con agua, por eso también estaban en función todas las albercas, ¿sí? Y después se encontraba ubicada en una excelente posición geográfica sobre la carretera panamericana. ¿Sí? ¿Que nos conducía a dónde? Recuérdanos. Sí, hasta Estados Unidos. Fíjate. Sí, y conectaba con Ciudad de México. Exactamente, sí. Y entonces, y además se construyó también una gasolinera, que era importante dar servicio también a los viajeros que pasaban por allí, y también contaba con un restaurante. Los queretanos recuerdan al dueño de allí, que era el señor Martínez, finalmente. Bueno, no era el dueño, pero era la persona que lo administró durante mucho tiempo. Sí, los queretanos se acuerdan perfectamente, los queretanos de la época, el señor Martínez. Bueno, yo después, a través de mis investigaciones, supe que se llamaba el señor Salvador Martínez, que un refugiado
que se había formado en el campo de la restauración en España, pero a raíz de la situación que había De la dictadura de Franco. de la dictadura de Franco, se vino a México y aquí pues empezó su vida ya como independiente, y entonces él durante mucho tiempo administró el Jacal. Fíjate el que ahorita restaurante del Jacal. suena muy común un restaurante, pero tú pones el acento, me acuerdo que en tu investigación del Porfiriato y ahora aquí, porque nosotros tendremos que remontarnos esos tiempos. Por ejemplo, en la estación en la antigua estación que hoy conocemos, tú das cuenta de que era como de lo mejor a nivel nacional esa estación, de súper lujo, porque tenía restaurante propio. Y ahora nos dices lo mismo para las décadas de los 40, 50 y 60, pero del siglo XX, Sí. porque no cualquier establecimiento se podía dar el lujo de tener ni restaurante, ni calderas para calentar las albercas. Cuéntanos qué más cosas que eran de lujo o plus del Jacal lo hicieron tan famoso. Sí, prácticamente también el material con que se construyó, sí, con cemento, con vidrio, porque el restaurante, por ejemplo, tenía una forma circular, sí, y entonces, y el techo era cónico. Entonces, el uso del acero, eso lo hicieron totalmente moderno. Súper Sin moderno. embargo, las habitaciones eran la forma de bungalow. ¿Por qué? Porque adentro de la función era de atraer a los turistas extranjeros. Y entonces, en los años 30, se había difundido la manera de atraer a México, un México rural, rústico, bucólico, de escaparse de las grandes ciudades y encontrar así una naturaleza intacta. Entonces, estos bungalows reflejaban así esta necesidad de vida bucólica. Sí, entonces, pero estaban hechos con adobe, las paredes blancas, un poquito como el estilo colonial como lo conocemos hoy en día, que fue un estilo finalmente hecho más para atraer a los extranjeros que por ser mexicano en sí. Es ¿sí? arquitectura vernácula, vamos a decirle, ¿no? Exactamente. Como un poco impuestona, porque en Sí. Querétaro, pero bueno. Sí. Qué interesante. ¿Y Sí. qué más te encontraste a través de estas entrevistas y esta investigación? Bueno, a través de estas entrevistas, sobre todo que pues era una nueva forma para entretenerse. Ya las fiestas decembrinas y las fiestas ¿De Semana Santa? De Semana Santa ya iban en segundo plano, y prácticamente con con el Jacal, la gente empezó a adoptar un estilo de vida más apegado a Estados Unidos, sí, como que hay una forma diferente de pasar el tiempo libre, el ocio, ¿sí? Okay. Entonces, estas instalaciones ofrecían baño turco, los baños, las saunas, que eran sobre todo los queretanos, los hombres que hacían uso de eso, de ir a bailar, ¿sí? Entonces, y de tomar la copa, ¿ir a bailar? Estar, sí, porque hacían también unos matineses donde sí, la gente se reunía, había espacios para los niños también, los parques infantiles, todo tipo de deportes, había tenis, equitación. Entonces era una manera nueva de pasar el tiempo libre, ¿sí? Eso sobre todo reflejar reflejar un estilo de vida o adoptar un estilo de vida muy diferente. ¿Sí? Ahorita que dices equitación, pues claro, es que no me había puesto a pensar que era la hacienda, entonces supongo que era enorme, hectáreas, 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 y sí, entonces podías hacer mil cosas ahí, ¿verdad? Sí, pero sobre todo porque había un espacio enorme, para la gente era importante llegar en automóvil, ¿sí? Entonces sí, estaba un poquito fuera de la ciudad, en aquel entonces sí, representaba
pues una cierta distancia, y aunque estaba pegada a la ciudad, no serán 3 kilómetros, 4 kilómetros del centro de la ciudad, pero se convirtió finalmente en el centro más moderno del Bajío. Sí, había mucha gente, por ejemplo, que vivía en Guanajuato, entonces hacía una etapa en ese espacio para descansar, comer y después retomar el camino, ¿sí? Pero era muy, muy importante, sí. O sea, a nivel regional. Sí, y también iban muchos artistas de la Ciudad de México también que iban a descansar y pasaban unas semanas allí. Qué interesante, fíjate. Sí. Porque en esta época es muy común decir, ay, don Agapito, quiso industrializar, quiso modernizar, quiso, y no pudo, porque no había agua, porque no había luz, porque no había nada. Y mira, esto contraviene todo, porque fue un caso, a lo mejor un caso excepcional, pero de éxito, ¿verdad? Sí, este fue de éxito, sobre todo para aparte los viajeros, pero tuvo mucho impacto en la sociedad queretana, sí, de élite. Y de élite y no, porque te digo también, todos iban a la alberca, ¿sí? Y había que respetar también las normas higiénicas. Eso es súper importante, háblanos de eso. Eso de la modernización incluye también la higiene, ¿sí? Ajá. Porque había otra alberca, el Piojo, no sé, los queretanos. Sí, te iba a decir en la cañada que pero era súper racita ir al Piojo, te pegaban la roña. Sí, por eso sí era necesario crear una estructura moderna, y entonces los entrevistados me decían que era muy riguroso entrar de manera pulcra al agua, porque pues había duchas para que uno se bañara antes de entrar al agua. Eso era una de las reglas, porque como sabemos, Querétaro había tenido muchos problemas de salud pública, sí, gastrointestinales, de higiene común. Entonces allí era pues una estructura donde sí la higiene era vigente, sí, y entonces había que respetar eso en señal de modernización, modernidad y todo. Y sí, ¿sabes qué me hiciste recordar? Un testimonio de un libro que se llama El Magisterio en Querétaro, que es más o menos de esta década, entre 30 y 40, si mal no recuerdo, donde el entrevistado dice, no, yo entré a tal escuela de beneficencia, ahí el requisito era tener piojos, okay. ¿no? Y ahorita nos podría parecer normal que digas, bueno, sí vas a una alberca y claro que te tienes que echar un chapuzón y mojar de cabeza a pies y traje de baño, nada de que entro con mi bata de dormir, pero en ese tiempo era la novedad. Sí. No, lo que sabemos es que, por ejemplo, en el Piojo rentaban los trajes de baño. Aquí no. Siendo mis entrevistados, sí me decían que sí había muchas tiendas en Querétaro donde vendían trajes de baño de los Estados Unidos, unas marcas que procedían de allí, pero todos tenían su traje de baño limpio y nuevo y todo. Sí. Sí, de hecho, uno también de los productos que más se impulsaba era la compra del jabón Lourdes, sí, que también fue beneficiada esa fábrica con las exenciones fiscales que se hacía acá, ¿verdad? Sí, que se hacía aquí. Entonces sí, esto era importante. De hecho, hay una foto de la alberca de las mujeres donde se aparece la publicidad del jabón Lourdes. Okay. Doctora, pues se terminó el programa, pero yo te incito a que busques, que te publiquen. Creo que en Letra Capital cabrían tus 12 investigaciones, son maravillosas, son novedosísimas, para que todos podamos leer los libros. Sí, ¿verdad? Muchas gracias a todos y bueno, que espero que hayan disfrutado de la plática. Muchas gracias a la doctora Donatella Oquipinqui. Ella es investigadora y docente de la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y muchas gracias a ustedes por el favor de su atención. Nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentaron Tiempo y Memoria, con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.